En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este que secó el mar y dividió las aguas. Los israelitas entraron en el mar y no se mojaban, mientras las aguas formaban una muralla a su derecha y a su izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución y toda la caballería del faraón, sus carros y jinetes entraron tras ellos en el mar. Hacia el amanecer el Señor miró desde la columna de fuego y humo al ejército de los egipcios y sembró entre ellos el pánico. Trabó las ruedas de sus carros, de suerte que no avanzaban sino pesadamente. Dijeron entonces los egipcios: «Huyamos de Israel, porque el Señor lucha en su favor contra Egipto». Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar, para que vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes». Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer las aguas volvieron a su sitio, de suerte que al huir los egipcios se encontraron con ellas, y el Señor los derribó en medio del mar. Volvieron las aguas y cubrieron los carros, a los jinetes y a todo el ejército del faraón, que se había metido en el mar para perseguir a Israel. Ni uno solo se salvó. Pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar. Las aguas les hacían muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de Egipto. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel vio la mano fuerte del Señor sobre los egipcios, y el pueblo temió al Señor y creyó en el Señor y en Moisés su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: «Oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo». Pero él respondió al que se lo decía: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a sus discípulos dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Bien, nos encontramos dos lecturas bien interesantes en este día. La primera que habla precisamente de ese paso de Israel sobre el Mar Rojo, como Dios abre las aguas, ¿sí?, para que Israel pueda pasar, y los egipcios, que también vieron que Israel estaba huyendo, fueron tras él. Al pasar todo Israel por el Mar Rojo, vuelve otra vez las aguas a su cauce, y ese día Egipto perece y gana Israel. ¿Sí? Esa es como la connotación de esta lectura. Yo creo que muchos hemos escuchado hablar ya de esta lectura, hemos meditado la fuerza y el poder del Señor, ¿sí? Cómo ese día el Señor mostró su poder a los egipcios, cómo el Señor ese día a través de todo este signo de la columna de fuego, de la división del agua, muestra el poder. Pero yo quisiera que reflexionáramos un poquito más adentro este acontecimiento. Yo quiero empezar por algo. Cuando la Biblia dice que el Señor dividió el mar y así pudimos pasar, me gustaría como dedicarle esta mañana a que cada uno como que medite, ¿sí? Cada uno como que piense esos momentos donde siente que el Señor dividió el mar, que el Señor como que movió todas las fichas para que las cosas se dieran. Yo no me voy a detener a explicarles si el Señor dividió las aguas, cómo las dividió, cuántas horas fueron, sino en el hoy. Cuántas veces el Señor como que arregla todo, como que todo se da, todo se pone para que las cosas salgan al estilo que a mí me conviene. No lo que yo quiero, sino lo que a mí me conviene.
lo que es bueno para mí. Yo creo que todos hemos experimentado esos momentos donde sentimos como que el Señor lo arregló todo, ¿sí? Como que el Señor lo dispuso todo. Y uno dice, wow, todo quedó como tan preciso. Y hay momentos simples, pero también hay momentos grandes en la vida. Simples, ¿por qué lo digo? O sea, momentos donde son cosas muy pequeñas en nuestra vida, pero al mismo tiempo hay situaciones donde son bien fuertes y bien grandes y donde sentimos que la mano de Dios estuvo ahí. Como cuando decimos la palabra justo a tiempo. Llegué justo a tiempo, apenas fue lo que yo compré, alcanzó, apenas fue. O sea, esas de justo, apenas fue. A mí, esas son las escenas donde el Señor abre el mar y permite que nosotros nos salvemos. Por eso hoy es un día bien especial para que cada uno se tome como ese espacio y reflexione en su día. No siempre tenemos que recibir palabra para aprender. Yo creo que también tenemos que hacer el ejercicio de la meditación. Y hoy podemos hacer este ejercicio. Cada uno puede meditar en este día, en esos momentos donde siente que el Señor puso las cosas, dispuso las cosas tan precisas que te mostró su poder, que te mostró que caminaba contigo, porque esa es la frase, el Señor camina con Israel. En una columna de fuego veía todo lo que pasaba con Israel. Entonces, qué bonito que de vez en cuando pensáramos en eso, porque eso hace que nuestra fe como que sea más fuerte, se robustezca nuestra fe y nuestro conocimiento en Dios, nuestra creencia en Dios, ¿sí? Nuestra confianza en Dios. Y cuando eso se da, entonces en los momentos difíciles de nuestra vida, entonces cuando recordamos estos momentos de salvación, eso hace que los momentos difíciles no sean tan pesados, porque decimos, bueno, el Señor siempre me ha mostrado su mano, el Señor siempre ha caminado conmigo, el Señor siempre me ha mostrado su poder. Si ahora estoy pasando por esta situación, pues voy a esperar qué es lo que está pasando, ¿sí? Voy a esperar porque alguna enseñanza. Entonces, por eso yo te invito a que hoy reflexiones en tu vida, como te lo he enseñado días atrás, en tu historia de salvación, esos momentos donde el Señor ha abierto el mar para ti, esos momentos donde el Señor ha mostrado su poder, donde el Señor ha organizado todo, que nos hemos quedado como, wow, aquí está la mano de Dios, aquí está Dios, y aquí está actuando Dios en medio de mi vida. Entonces, los invito a que en este día reflexionen mucho sobre ese acontecimiento. Y luego viene el Evangelio, que seguramente es un Evangelio que ya muchos conocen y que hemos trabajado o hemos escuchado muchas veces, que nos causa mucha curiosidad porque en la primera parte del Evangelio, afuera están tu madre y tus hermanos. Entonces algunos dicen que cómo explicar este texto, porque a veces dicen que la Virgen tuvo más hijos y nos quedamos ahí. Y yo siempre lo he dicho, qué tristeza, porque el Evangelio es bien corto. El Evangelio no tiene sino 4 versículos, pero qué tristeza que nos enfocamos solo en los 2. O sea, nos quedamos como en el versículo donde cómo vamos a comprobar de que los hijos se refieren a los primos. Otros se quedaron en cómo con esto voy a aplastar a los que creen en María. O sea, nos quedamos en el versículo donde genera la división y donde genera como la pelea y la discordia entre nosotros los cristianos. Y nos perdimos el valor de los versículos siguientes. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquellos que cumplen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, ¿por qué no nos quedamos mejor en este versículo? ¿Cuál es esa necesidad? ¿Cuál es ese morbo de unos de demostrar y los otros de aplastar? No. ¿Por qué mejor no nos enfocamos en el versículo que dice, yo voy a hacer la voluntad de Dios? Porque yo quiero ser hijo de Dios, porque yo quiero ser hermano del Señor, ¿sí? ¿Quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? O sea, yo quiero ser parte de la familia de Jesús. ¿Qué necesito? Cumplir la voluntad del Padre. Esa es la enseñanza. No nos quedemos en otra. Ustedes me han escuchado que uno se tiene que leer la Biblia con un sentido. ¿Cuál es el sentido de este texto? El sentido de este texto no es hablar de los hijos de María, porque es que María no es el personaje principal en el Evangelio. El sentido de este texto es hablar del personaje principal, Jesús. Jesús y lo relacionado con Dios. Y entonces, ¿cuál es el sentido de este texto? Decirle a todos
que es que no es quedarnos en esas minucias de sangre, si tuvo o no tuvo, sino trascender a un plano espiritual, de hacer la voluntad de Dios para pertenecer a la familia de Dios. Ese es el centro de ese evangelio. Entonces, en el día de hoy, yo los invito, y como lo he dicho en los audios anteriores, sé que estos audios los reciben gente que también, o este video, porque también estamos en YouTube, que de pronto lo está viendo alguien que no es católico. Mi intención no es ponerme a pelear con los que no son católicos y decirles cómo es que significa hermanos, que hermanos significa primos, que no. Y tampoco la intención tuya, si no eres católico, sea decir, vea que tú amas hijos. Ojalá que no sea eso. Que la intención hoy para todos sea, vamos a escuchar este evangelio y en vez de ponernos a mirar cómo nos vamos a dividir, quién tiene la razón, quién va a ganar la pelea, mejor vamos a juntarnos todos para hacer la voluntad del Padre. Hoy más que nunca necesitamos hacer la voluntad de Dios para que este mundo camine en paz, camine en unidad. No estamos en un momento de ponernos a batallar con la fe, ni ponernos a guerrear, ni ponernos a dividir. Estamos en un momento donde tenemos que unirnos en la fe. Y la mejor unidad de la fe la tiene este evangelio, hacer la voluntad del Padre. Si todos trabajamos en la voluntad del Padre, entonces ¿qué tipo de mundo vamos a crear? Un mundo lleno de amor, un mundo lleno de paz, un mundo donde todos somos familia, madre y hermanos de Jesús. Si ven lo bonito de este evangelio, quedémonos ahí, quedémonos con este texto, quedémonos con este sentido, porque es que esa es la enseñanza. El evangelio habla de Jesús, Jesús es el evangelio del Padre y Jesús se relaciona con el Padre, con Dios. Entonces cada vez que leas un evangelio, no pongas otro personaje principal que no sea Jesús. Siempre es Jesús, ya. Lo demás son añadiduras, son personajes secundarios que son muy importantes, sí, pero que de pronto nos hacen perder el sentido de lo que el Maestro nos quería enseñar. Hoy Jesús nos quiere enseñar. ¿Has visto las obras del Señor? Primera lectura. ¿Has visto la mano fuerte del Señor? Y si la respuesta es sí, entonces evangelio, cumple la voluntad. Cumple la voluntad para que te hagas digno de esa presencia de Dios. Cumple la voluntad del Señor para que seas digno de todo lo que el Señor ha hecho contigo. Para que muestres con tu amor, ¿sí? Para que muestres con tu amor toda esa belleza que el Señor ha hecho contigo, ¿sí? Todo eso que el Señor ha creado, todo esto que el Señor ha hecho en tu vida. Entonces, que este sea el sentido, ¿listo? Que este sea el sentido para nosotros de realmente creer en el Señor, de realmente acercarnos a Él. Así que pidámosle en este día dos cosas, que nos ayude a reflexionar sobre esos momentos donde hemos visto su mano poderosa y al mismo tiempo que también nosotros podamos escuchar siempre la voz del Señor para hacer su voluntad y ser todos una sola familia como lo quería Jesús, donde haya una sola hermandad, porque si queremos pertenecer a la familia de Dios nos toca hacer la voluntad del Padre, y una de la voluntad del Padre es que todos seamos uno, no quién tiene la razón, quién gana la pelea, quién es más fuerte, que todos seamos uno. Así que pidámosle al Señor en este día que aportemos en esa unidad si hemos visto el poder de Dios. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.